Buenas tardes, bienvenidos al Museo Amparo en el marco de la exposición Intlili, Intlapali, Imágenes de la Nueva Tierra, Identidad Indígena después de la Conquista. Les damos la bienvenida a esta conferencia titulada Bichos, Flores y Colores, el Jardín Sagrado del Pintor, y recibimos con mucho gusto a la maestra Tatiana Falcón del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Tatiana Falcón es maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. De 1992 a 2004 formó parte del seminario La pintura mural prehispánica en México, donde se dedicó al estudio de la técnica y materiales de la pintura mural. En el año 2000 creó el Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que coordinó hasta el año 2008. Ha estudiado distintos periodos del arte mexicano desde la perspectiva de la tecnología del arte y la investigación interdisciplinaria. En los últimos años se ha dedicado al estudio de las materias colorantes extraídas de plantas y animales endógenos al territorio mexicano, ocupándose del estudio de fuentes primarias, estudios etnográficos y botánicos. Utiliza la reproducción como vía de acercamiento a los conocimientos técnicos del pasado. Su trabajo se ha presentado en diversos foros académicos y publicado en distintos formatos. Asimismo, ha publicado diversos artículos referentes al estudio del color y la técnica pictórica. Bienvenida, Tatiana, gracias por estar aquí en el Museo Amparo. Deseamos que disfruten esta conferencia y comenzamos. El título de la plática de hoy, Bichos, Flores y Colores, el Jardín Sagrado del Pintor, alude a este jardín que está en el patio de entrada del museo, que hicimos ahora como parte de la exposición Intlili, Intlapali. Este jardín es un jardín fantástico, un jardín que nunca existió, porque reúne todas las materias colorantes de origen vivo, natural, de origen orgánico, de plantas y animales, que se mencionan en el Códice Florentino, en el libro 11, en el capítulo 11, que se llama De las colores, de todas maneras de colores. Les voy a platicar un poco acerca de cómo hicimos este jardín, lo que implicó y cuáles son las referencias que nos permitieron hacer este jardín y lo que significan para la historia del arte desde la perspectiva de la tecnología y la historia del color. La forma de este jardín está inspirada en la lámina 1 del Códice Fejer-Bary-Mayer. Esta lámina es una condensación de la cosmovisión nahua del posclásico y en ella se representa un tonalpohualli, un calendario sagrado de 260 días, pero también se explica la manera en la que se pensaba que funcionaba el mundo, sus distintos niveles, sus orientaciones. Entonces, esta lámina, al centro, está el dios del fuego, Xiuhtecutli, y se marcan los 4 puntos cardinales en las esquinas, este es el este, el norte, oeste, sur, que a su vez llevan asociados un color, cada uno tiene asociado un color a su orientación, deidades, que son las deidades de la noche, y la cuenta de los días. Hay 2 cuentas de los días, la primera empieza aquí con el día 1 Xicpactli, y va avanzando, la propia imagen del Xicpactli es el 1, y luego van 12 números hasta siguiente imagen, y en este lado empieza el segundo tonalpohualli, la segunda cuenta de 260 días. Tenemos entonces el este, el norte, el oeste y el sur, asociados con el este con el color rojo, el norte con el amarillo o el negro, el oeste con el blanco y el sur con el verde azul. Nuestro
jardín se inspira en esa figura y para transformar este jardín, este patio colonial del museo, utilizamos la figura de una pirámide donde hicimos un espejo de agua aquí al centro para obviar, para quitar la fuente y para traer un poco, hablar del eje del axis mundi, del centro, de estos 4 puntos y el centro que conectan el cielo, la tierra y el inframundo. Y esta propia imagen del Feher-Bari-Mayer nos guió a decidir dónde ubicar las distintas plantas e insectos que componen los colores según el Códice Florentino. Entonces, el asociado al rojo, está con los minerales, el mineral óxido de hierro, la cochinilla como el pigmento principal, la materia prima de donde se saca el pigmento principal rojo, palos de Brasil y achiote, el norte al centro con un árbol de mezquite y asociado a sus lados las distintas plantas que producen amarillo, distintos tipos de plantas de cempasúchil, una planta parásita que se llama Zacatlascali, y de este lado líquenes, que en náhuatl se denominan cuapach, que quiere decir pelito de árbol. En el lado sur, que corresponde al blanco, lo dedicamos a los materiales con los que se hacen los soportes para las pinturas, los árboles de amate para la fabricación del papel, el yeso, en este caso un yeso cristalino muy puro, selenita, con lo que se hacía las preparaciones, tanto de los papeles o las pieles con las que se construían los manuscritos indígenas. Y del lado oeste tenemos lo que corresponde a los colores azules. Hay plantas de añil, de muitle, y matlalis y tierra verde. Este jardín, junto con los murales de la exposición, lo que pretenden es crear un diálogo entre nuestro presente y el pasado, de nosotros hacia el pasado, que nos permitan involucrarnos o acercarnos a él de una forma más sensorial. Entonces, el jardín de alguna forma dialoga con esta sala donde está reunidos, es una instalación, es un mural que hace la artista Mariana Deval, donde conjuga todas las viñetas del capítulo del color, donde se explica de dónde se extraen los colores y cómo se producen, las junta todas para armar este paisaje de 360 grados, donde se ven distintas escenas que van mostrándonos la forma de preparar los distintos materiales que están en el jardín. En las mesas están los pigmentos que produjimos a partir de las plantas que se encuentran en el jardín, así como los minerales que se exhiben ahí mismo. Entonces, este ejercicio de ida y vuelta, de tratar de acercarnos al arte antiguo, al arte indígena, a partir de los documentos históricos, como el Códice Florentino o los manuscritos, los mapas y las historias de la conquista, según la visión de los indígenas, que están en las salas de exhibición, nos sirvieron un poco para reflexionar la manera en la que se acercaban, cómo se acercaban los artistas del pasado para representar su mundo, su realidad, y con qué materiales retrataban esa realidad. Yo les voy a hablar de los pigmentos y de los colores, que es la parte que a mí me ha interesado estudiar, y para un poco ponernos en contexto, les traigo muchas imágenes del Códice Florentino, que se compone de 12 libros en distintas partes del Códice Florentino, en distintos libros.
se mencionan, hay alusiones a los materiales y a los oficios, a las distintas personas, a los individuos que los utilizaban y cómo es que los utilizaban. El ejercicio que vamos a hacer, digamos, es encontrar las fuentes, los registros, la información que contiene ese libro y la manera en la que yo la utilicé, la tomé para poder reconstruir los colores y el jardín que están en esta exposición. Esta primera imagen es una página del libro 10 del capítulo que habla del mercado, de los tianguis. Y en esta entrada en específico se habla de los que venden colores, piel de conejo, pelo de conejo, que se dice tochómitl en náhuatl, y jícaras. Y es interesante que junten estas tres cosas, ¿no? Los colores, el tochómitl y las jícaras, porque de alguna forma todos van asociados gracias al color, a las materiales que se utilizaban para dar color, a uno para producir pigmentos y otro para teñir las fibras con las que se tejían y se hacían las ropas, por un lado, y las jícaras siguiendo la técnica de laca o maque, que quizás conozcan las lacas de Olinalá, los maques de Uruapan, que son técnicas que ocupan, al igual que los manuscritos indígenas, materiales orgánicos, es decir, de plantas y de insectos para producir los colores. No son pigmentos que vienen de minerales, de tierras, de piedras, sino que son colores que se extraen de materias vivas. Entonces, bueno, espero que les haya dado tiempo un poco de leer lo que narra esta hoja, este capítulo. Del lado izquierdo está el texto en español, del lado derecho está el texto en náhuatl, y ahí es interesante ver cómo lo que describe es aquí, dice: vende todo género de colores secas y colores molidas. Y las colores secas se van a referir justamente a los pigmentos laca, a los pigmentos que se producen de plantas y animales, y son los que vamos a ver más adelante, y algunas de las materias primas de donde se sacan: la grana cochinilla, el zacatlascali, el texotli, en fin. Entonces, esta es un poco como un listado de las materias primas, y lo que nos está diciendo además es que esto uno lo podía comprar en el mercado. Había un puesto en particular donde uno podía ir y comprar los pigmentos ya preparados para posteriormente pintar. Esta es otra imagen de un tianguis donde se narra y se explica cómo se ordenaba en el tianguis, cómo se separaba dependiendo del tipo de producto que uno vendía, en dónde se sentaba en el mercado, y describe todos los materiales que se venden ahí, desde mantas finas, joyas, algodones, materias primas, ollas, comida, etcétera. Entonces, regresando al jardín y regresando a nuestras plantas, lo que vamos a ver es que los pigmentos que se extraen de las plantas y de los insectos, que tienen como característica ser pigmentos muy brillantes, muy translúcidos, porque se extraen de soluciones acuosas que después se tienen que hacer sólidas. Y este secreto, estas formulaciones, están relacionadas con el arte de la tintorería, y para entenderlas, la forma más fácil de aproximarse es justo viendo cómo es que lo trabajan las gentes dedicadas al arte textil. Y una vez entendiendo cuál es la lógica detrás de la tintorería, se puede entender cómo es que se hacen los pigmentos.
Esta imagen también proviene del Códice Florentino y se refiere a las mujeres nobles, y de las cosas que las mujeres nobles tenían que aprender a hacer era a tejer y a producir los colores de sus hilos. Hay varias imágenes que acompañan esta entrada y entonces, bueno, ahí podemos ver a través de la imagen el tipo de vestidos, el tipo de colores y cómo funcionan. Hay también la descripción de distintos diseños que se ocupaban en los textiles y con qué materiales es que se lograban esos colores. Entonces, por ejemplo, los colores amarillo ocre, que Sahagún describe como colores leonados, se producían con el cuapach, con el liquen, el pelito de árbol. Los rojos, cuando normalmente se describen rojos bordados y cuando especifican que es tochomit, quiere decir que es un rojo colorado teñido de grana cochinilla. Los azules, como en el caso de aquí abajo, están hechos con añil. Y entonces vamos como juntando pequeños fragmentos de información que está como separada en los libros para poder reunir y entender cuáles eran los materiales y cuáles eran las lógicas de procedimiento para fabricar estos pigmentos. Otros de los oficios que ocupaban los colorantes naturales eran los artistas del arte plumaria, que ocupaban plumas preciosas, pero también en los fondos de sus tapetes teñían las plumas con colorantes naturales y las ponían en los fondos y encima ponían las plumas ricas, las plumas preciosas de las aves preciosas, un poco como para ahorrar material, para ahorrar el uso de plumas preciosas. Y entonces algunas de las recetas de cómo teñir y cómo fijar los colores se encuentran en el capítulo del arte plumaria y no en el capítulo del color. Entonces, bueno, es información que va dispersa y, bueno, por supuesto, otros de los que ocupaban estos materiales, las plantas tintorias, son los pintores, y el Códice Mendoza tiene hacia el final de su tercera sección, describe los distintos oficios y aquí se puede ver al pintor con su hijo y cómo está pintando en la tinta negra, la tinta roja y el rojo, bueno, de cochinilla. Cuando estudiamos los manuscritos indígenas, una de las cosas que, gracias al uso de instrumentos científicos para la identificación de materiales, que es algo que empezó a hacer de unos 15 años hacia acá, nos empezamos a dar cuenta que muchos de los colores de los manuscritos indígenas provienen justamente de estos pigmentos de origen orgánico, que no son minerales. Y pues todos nos empezamos a preguntar cómo es que se hacían esos pigmentos y de dónde se extraían. Gracias al capítulo del color de Sahagún, se empezaron a experimentar y se hicieron muchas pruebas, muchos errores para tratar de emular los pigmentos que encontrábamos en los manuscritos. Y entonces, bueno, en esta foto, esta imagen es como de hace, no sé, 10 años aproximadamente, quizás un poquito más, como del 2004, en la que reprodujimos una paleta con cochinilla, zacatlascali, añil, algunos de las materias primas que menciona Sahagún, pero no teníamos todavía, no comprendíamos cómo es que se fijaban esos colores, y entonces los estamos fijando sobre arcillas blancas y pueden ver cómo es una paleta bastante pastel, digamos.
Aquí se puede ver desde otro ángulo, el mismo códice es un códice mixteco del siglo XIII aproximadamente, y con las tablas, unas tablas Munsell y unas tablas pintadas sobre amate con pigmentos reproducidos por nosotros. Este es otro códice, el códice Asoyú. Igual los pigmentos de cochinilla, cuando se fijan sobre un soporte blanco, inerte, dan estos tonos más pastel, que para el caso de este códice, que ya es un códice tardío, pueden funcionar. Pero bueno, todo esto eran como preguntas y inquietudes de cómo se hacían los colores, cómo se lograba que los materiales fugaces, orgánicos, que se podían descomponer fácilmente, lograban fijarse y volverse pigmentos permanentes, químicamente estables, para poderse utilizar como en la pintura y no solamente para usarlos en la tinción de fibras. Se utilizaron distintas técnicas para medir el color, para medir distintas características físico-químicas de los materiales, para tratar de entender la procedencia del color y luego la técnica con la que se había efectuado ese pigmento. Y básicamente, en un resumen así grande, lo que podemos decir es que las pinturas que se ocupan para pintar manuscritos indígenas son pinturas al agua, que pueden ser borradas fácilmente con agua nuevamente, usan un aglutinante soluble en agua, y en ese sentido los indígenas aprovechaban, por ejemplo, el propio códice colombino fue reutilizado en la colonia, y entonces los indígenas fueron borrando las partes que no les interesaban que se vieran y lo inscribieron aquí ya con alfabeto latino los nombres de los pueblos y tal, para utilizar un documento prehispánico en un litigio de tierras. Y esa característica nos permite también saber que, bueno, que el fondo de yeso es insoluble al agua y que las pinturas están pintadas con algún tipo de goma soluble. Utilizando distintos tipos de luces, se hace más evidente esto de poder borrar. Pueden ver cómo se ven los manchones y a veces incluso hasta un poco como los dedos, de cómo casi que con el dedo y babita, ¿no?, le fueron borrando imágenes que no querían, que ellos propios censuran, para que no distraigan, digamos, de lo que ellos quieren comunicar, ¿no? Entonces, lo mismo pueden borrar, por ejemplo, a una deidad antigua, por ejemplo, a la deidad de la muerte, la borran, porque para la época colonial esto ya es, pues es el demonio realmente, y entonces no quieren que esté presente ahí, les cause ruido, y simplemente dejan los topónimos, los toponimios de los poblados que están defendiendo para marcar su territorio nuevamente. Esto lo podemos ver gracias a la luz ultravioleta, y aquí con una reflectografía infrarroja lo que se observa es cómo los colores se vuelven transparentes ante esa frecuencia de luz, y eso lo que nos está indicando, bueno, salvo el negro de contorno, lo que nos está indicando es justamente eso de que los colores no son colores minerales y por eso son transparentes en el infrarrojo. Así como en este ejemplo del códice colombino, encontramos que lo mismo ocurre en códices más tardíos, por ejemplo el códice de la Cruz Badiano, que es un manuscrito de medicina, es un tratado de medicina indígena, donde lo que se están registrando son las plantas locales y las mezclas de esas plantas y minerales para preparar medicinas para enfermedades específicas. Aquí
la manera de representar las plantas con las raíces, si crecen sobre piedras, sobre qué tipo de sustratos, o fórmulas todavía con reminiscencia indígena para nombrar la planta. Aquí, por ejemplo, estas serpientes, más que decir que ahí crecen las serpientes, se refieren al nombre de la planta, que empieza con cuá, ¿no?, de serpiente. Y cuando uno observa nuevamente en luz ultravioleta o en luz infrarroja estas imágenes, nos podemos dar cuenta que los colores que se están utilizando son colores que muchos proceden de plantas y, ¿no?, son de origen vegetal. Aquí, por ejemplo, en el Códice Asoyú, otra cosa que podemos ver es correcciones, un palimpsesto, un parchecito que está cubriendo una imagen anterior, y la diferencia de envejecimiento entre este fragmento y el resto se hace evidente con esa frecuencia de luz, así como, por ejemplo, la presencia de microorganismos y otro tipo de cosas, pero también la fluorescencia de ciertos pigmentos. Y otra vez, con el infrarrojo desaparecen los pigmentos, ¿no?, aquí, se hacen totalmente transparentes. Entonces, este jardín del pintor es el jardín del pintor porque el pintor de manuscritos, el pintor al que estamos aludiendo en la exposición, el pintor que escribía la historia, utilizaba estos pigmentos, y nos interesa un poco hacerles un homenaje y reunir todas las plantas que ellos ocupaban a través de este jardín. En la matrícula de tributos, que es también un manuscrito indígena y que tiene una copia del siglo XVI que está en el Códice Mendoza, podemos ver que la Gran Tenochtitlán, cuando era el imperio que llegaba de Michoacán a Guatemala, mucho de su poderío se basaba en los tributos, en el pago de tributos. Y aquí se muestra cómo están tributando cochinilla y otros tipos de materias primas que sirven para la producción de la pintura de los manuscritos, el papel amate, la cal, oro, pigmentos amarillos, azules, etc. Entonces, en la matrícula de tributos, aquí abajo vienen los nombres de los pueblos que tributan y en los costados, y luego se dice el número, cuántas y qué cosa, ¿no?, están tributando y cada cuántos días. Entonces, bueno, las mantas ricas, los vestuarios de guerrero, las joyas, las plumas preciosas, eran cosas que se tributaban cada 80 días, cada 40 días, que llegaban a la Gran Tenochtitlán, y que luego algunas cosas se quedaban para el propio grupo gobernante, otras se comerciaban o se intercambiaban por otras cosas, por otros bienes. ¿Qué es el pigmento? Digamos, en el argot de la pintura, cuando hablamos de pigmentos que se producen de materias orgánicas, para distinguirlos de los pigmentos minerales o los pigmentos inorgánicos, se denominan pigmentos laca. Y eso quiere decir que son orgánicos, pero para poderlos convertir pigmento, necesitan de un sustrato, y ese sustrato tiene que ser o bien un inerte blanco o se tiene que producir a partir de la combinación de sales metálicas. Esto lo que se ve más o menos así: cuando uno lo produce, se extrae por medio de cocción el color, en este caso son pétalos de una flor amarilla,
se hierven los pétalos de la flor amarilla, se hace, digamos, un como tecito de manzanilla, se le agrega alumbre, que es un sulfato de aluminio y potasio, y es una piedra, es un cristal que se vende en los mercados, todavía se encuentra hoy en los mercados, en los puestos de medicinales, y tequesquite, que es otra sal que también se consigue en los mercados, que también se usa para guisar, y en algunas regiones lo usan como sustituto de la cal para hacer preparar el maíz de las tortillas. Entonces, al sumar estas dos sales, se hace esta reacción efervescente, y lo que eso está haciendo es que las sales están jalando el color, separando el color que estaba disuelto en el agua, y las sales reaccionan entre sí y hacen un sólido, y forman esas puntitos que ven ustedes ahí como hojuelitas, que ya son el pigmento. Y conforme pasa el tiempo, esto, me faltó una foto ahí, esto se precipita al fondo y se separa totalmente del agua, y entonces ya uno puede decantar el agua y dejar a secar el pigmento, y ya queda el polvito listo para pintar. Se muele y se agrega un aglutinante y pinta. Entonces, bueno, el sustrato, este alumbre con tequesquite o los sustratos arcillosos, o en Europa, por ejemplo, hay algunas recetas que dicen que algunos fijaban el color en cáscaras de huevo de gallina molido, ¿no? En esa cascarita blanca. Entonces, ese sustrato inorgánico es lo que le da la estabilidad al pigmento. Y el chiste es que no reaccione químicamente con lo que tenga alrededor, ¿no? Y ahí es donde no todos los materiales son propicios, y estos que encontramos anotados en los tratados de pintura o en estos recetarios antiguos tienen que ver con pigmentos que han sido probados y tratados y que de alguna forma garantizan estas características. Les voy a dar algunos ejemplos de las recetas que menciona Sahagún y un poco cómo se fueron reconstruyendo. Les traje 3 ejemplos distintos, un rojo, un amarillo y un azul, y los invito a que lean el capítulo del color, son 4 paginitas, es muy chiquito, para que vean el resto de los materiales. Pero bueno, elegí los 3 pigmentos que yo considero los más importantes dentro del grupo de colores orgánicos, por su resistencia, por su colorido, por la forma en que se ocupan y se extraen. Entonces les voy a hablar primero del rojo. Este es un ejemplo del códice Huejotzingo, que Huejotzingo fue un importantísimo productor de cochinilla durante el siglo XVI, y los españoles abusaron de los indígenas en la exigencia de producción de cochinilla, y entonces un día se hartaron y decidieron que ya no querían producir más, y ellos mismos arrasaron con los nopales y acabó la producción de cochinilla aquí en el Valle de Puebla, digamos. Entonces, pero bueno, fue un pueblo muy importante, y fue un pueblo también que de los pocos que resistió la conquista de los aztecas, de los mexica. Entonces es un pueblo que tiene su propia historia, y que por eso tienen ese retablo importantísimo. Y bueno, en fin. Entonces, bueno, la cochinilla es interesante en el capítulo del color porque están las imágenes del nopal con los insectos, aquí cómo se extraen, después un poco cómo les sale la sangre para hacer estos cuadritos de color, de pigmento, y finalmente cómo se utilizan para pintar. Pero en el texto
No se explica cómo se hace ese color, no se explica cómo se extrae. Como si ustedes cogen un insecto de cochinilla seco, lo muelen y pintan con él, van a tener un color guindáceo, pero que se va a descomponer fácilmente. Sobre todo si pintan en un soporte con yeso, como eran los soportes de los manuscritos, porque es un pigmento, la cochinilla, el ácido carmínico, es un pigmento que reacciona con el cambio de pH. Entonces, si uno tiene un sustrato básico, se va a hacer un color morado, y si mientras más ácido, más rojizo y más naranja, pero es un pigmento muy inestable. Entonces, la formulación para hacer el rojo de cochinilla es una formulación bastante compleja y requiere del uso de una planta que se llama teshuat, que está aquí. Está este atado de plantas que, como explica el texto, es una planta que crece en tierra caliente, y entonces se tenía que importar la planta, y lo que se puede, y está también relacionada con la tintorería y de la cochinilla. Entonces, bueno, está el atado y atrás está este señor tiñendo unos hilos. Es muy interesante el caso de la cochinilla en el Códice Florentino porque, como les decía, en la entrada de la cochinilla no se explica nada de cómo se utiliza ese color, solo dice que es un color muy firme. Y en la entrada de la planta del teshuat, en el capítulo de español, no menciona que se tiene que agregar la cochinilla. Entonces no sabemos si fue un error del escriba que estaba transcribiendo la receta, o si es algo propositivo para guardar el secreto y que no se sepa que para hacer el rojo firme de teshuat, el rojo color chile, el rojo color sangre, se tiene que agregar la cochinilla, que es lo que sí está en la columna náhuatl. Entonces, bueno, se los leo. Hay en esta tierra una mata o arbusto a manera de mata que se hace en las tierras calientes, que se llama teshuat. Las hojas de esta mata o arbusto cuécense juntamente con piedra lumbre y con tlalillac, y hácese un color colorado muy fino, con que tiñen el tochómitl colorado, los pelos de conejo, y hácese hervir mucho, etc. Y el náhuatl dice, teshuat es una hierba que se da en tierra caliente. Este teshuat se convierte en color. Se aplasta la cochinilla, se junta con el teshuat, se le pone alumbre y caparrosa. Para purificarlo se hierve, de allí sale color oscuro o un buen tinte para el pelo de conejo, para teñir. Yo uso el color teshuat, yo pinto algo con el color seco. Entonces, este tipo de divergencias, digamos, en las versiones náhuatl y castellano son muy comunes en el Códice Florentino, y es como importante leer siempre las dos versiones para tratar de complementarlas y entender los dos mensajes que se quieren dar. Otro, además de Sahagún, en el siglo XVI, Francisco Hernández, que fue un médico que vino como protomédico de la corona española a la Nueva España, a hacer un registro de todas las cosas útiles, minerales, naturales, todo lo que hubiera que se pudiera utilizar y comerciar en el reino de la Nueva España. Él lo tenía que registrar, documentar cómo se usaba. Como médico, además, le interesaba particularmente todo lo que tuviera que ver con la medicina tradicional, con el uso de las plantas locales, y al igual que Sahagún, trabajó con un grupo de sabios indígenas, de médicos indígenas en su caso, y con pintores indígenas también. Y entonces él pedía que le trajeran las plantas, las pintaba, las herborizaba, y su colección de plantas está hoy día en el herbario del Jardín Botánico Real de Madrid. Y además en un hospital trabajaba con los médicos indígenas para reconstruir las recetas
de las medicinas y aplicarlas a los enfermos. Y entonces hacía notas y decía, bueno, esto sí sirve, esto no sirve, etc. Muchísimas de las plantas colorantes se utilizaban como medicina. Y entonces él las registra su parte medicinal, pero también cómo se hacen los pigmentos, porque seguramente sus pintores también utilizaban esos pigmentos y los fabricaban ahí mismo con él para describir las plantas. Entonces la receta de Hernández no se las puse, también lo pueden encontrar, también está digitalizado y se encuentra en internet. La receta de Hernández es interesante, es muy similar a la de Sahagún, pero es muy interesante sobre todo la manera en la que él describe al insecto de la cochinilla, bueno, y a las plantas en general, porque tiene una forma pues muchísimo más sistemática, digamos, para hablar de para describir las características físicas y las cualidades de los materiales de los que está hablando. El fraile, yo creo que no hace con ese detenimiento estas descripciones y su interés primordial no está en describir las plantas en sí, sino en presentar un vocabulario náhuatl más amplio para que los propios frailes que van a consultar su libro tengan una visión y un entendimiento más amplio de la cultura indígena. Entonces son como dos intereses muy distintos y bueno, también es interesante confrontarlos, ¿no? Pero bueno, la receta de Hernández dice que se utiliza el teshuat, es decir, la planta, la cochinilla y alumbre. Y Sahagún además dice que se utiliza el tlalillac, que es la caparrosa en español antiguo, digamos, que es un sulfato de hierro. Y la diferencia interesante al hacer la reconstrucción de esos pigmentos es que cuando se agrega hierro a la fórmula se oxida la cochinilla y entonces se producen estos tonos más vino, más sangre, y aquí se quedan los colores más rojizos. Entonces, seguramente ambas recetas existían y dependiendo para qué se usaban. Bueno, y aquí se ve el acercamiento mejor del teshuate y cómo se ocupa también para teñir. Nuevamente, esta relación del tochomitl, la jícara, los colores y cómo hay lógicas de procedimiento y materiales comunes que se están utilizando por diversos oficios. Este es el señor que en las viñetitas de Sahagún, que van a encontrar aquí en la sala 2 de la exposición, el señor que está sacando el alumbre y el tlalillac, su traducción de náhuatl es tierra apestosa. Y entonces está la tierra que echa humito para un poco decir que es apestosa. Y también se ocupa para hacer tinta de escribir, entonces por eso está el escriba atrás. Dependiendo, en estas recetas obviamente no se dicen cantidades, temperaturas, una serie de cosas que nosotros hoy día esperaríamos de una receta. Es lógico, de alguna manera, esto es común en México, en Europa, los libros, las recetas, las fórmulas, digamos, más sistemáticas y metódicas no se introducen sino hasta siglo XVIII, XIX quizás, y las distintas variantes producen distintos colores. No es que no se logre lo que uno quiere hacer, sino que vamos a conseguir distintas tonalidades. Y eso, a diferencia de los pigmentos minerales, es muy interesante en los colorantes naturales, porque dependiendo de la cantidad de material, de colorante, dependiendo de la época del año en la que se utilice el material, todos esos factores van a influir. Entonces, bueno, es muy difícil volver a
hacer el mismo color, pero también es muy interesante porque hay una riqueza y hay como posibilidades de experimentación muy amplias. Y también hay que pensar que, bueno, estas son las materias primas, digamos, los rojos, todos estos son los rojos obtenidos de la cochinilla, pero también pensemos que los pigmentos después se combinan. Entonces, bueno, estos rojos combinados con los amarillos o con los azules, vamos haciendo unas cantidad de posibilidades de colores que hacen que la paleta del pintor, digamos, se expanda exponencialmente. Algunas de nuestras pruebas pasan por distintas facetas y tratamos de ocuparlas en los distintos medios que se ocupaban tradicionalmente. Entonces, en la parte de la pintada estamos utilizando los mismos pigmentos, pero aplicándolos con distintos medios, con aceite, con temples de proteína, con temples vegetales, cambiando, digamos, la técnica de la pintura, porque eso también va a influir muchísimo en cómo se ven. Y eso va a tener que ver con el índice de refracción del pigmento, que es una característica física y óptica, pero los pigmentos laca en particular, una de sus características es que su índice de refracción es igual al del aceite de linaza, con lo que se pinta óleo. Entonces se utilizaron muchísimo en la pintura al óleo, quienes sepan de pintura, como baños, como las últimas capas que se ponen como veladuras para dar los matices y los cambios, sobre todo cuando se pintan las telas. No traje ejemplos de pintura al óleo, pero se ocuparon muchísimo en ese sentido. Y en Mesoamérica se pintaban temples, los manuscritos son temples, y entonces aquí son opacos. Los pigmentos son opacos, son igual muy saturados, pero no son translúcidos, lo que sí en la pintura europea. Este es otro de los códices mixtecos bastante temprano, en los que también de una parte tiene un anverso y un reverso. Una parte del códice que es más temprana está pintado únicamente con pigmentos laca, y la parte más tardía ya empieza a introducir pigmentos minerales, y los rojos todos son de cochinilla. El lado norte del jardín, asociado al negro y al amarillo, les voy a hablar solo de una planta, bueno, no es una planta, de un líquen que en genérico, en náhuatl, se llama cuapach. Y cuando lo empezamos a investigar, esta barbita de árbol, y me acerqué a los biólogos, aprendí que en realidad detrás del término cuapach hay muchísimas especies, y todas estas ramitas las trajimos de un pueblo alrededor de Hueyapan, en la Sierra Norte de Puebla, donde hay una vieja tradición de tintorería y de arte textil. Es una comunidad de habla náhuatl, y muchas de las técnicas y de los materiales que ocupan al día de hoy para teñir sus lanas son las que se mencionan en el capítulo del color del Códice Florentino. Entonces, es una comunidad muy interesante en ese sentido. Y bueno, uno de los colores principales que se ocupan ahí es justamente, procede de los líquenes, y es un tinte muy, muy resistente a la luz, que para los amarillos orgánicos eso es muy raro, y es un tinte muy fácil de ocupar porque solo se hierve y se aplica sobre la lana, no se tienen que usar
mordientes ni ningún tipo de reacción química para fijarlo. La receta original, bueno, aquí pueden ver en el dibujo, si ven con detenimiento, estas ondulaciones aquí están señalando justo los pelitos del árbol, el cuapach. Y el dibujo lo que nos está diciendo es un poco como un time lapse, que está el pelito en el árbol, se recolecta, se pone a humedecer, se muele, se mezcla con una semilla que se llama nakashkolot, que es oreja, y con una tierra, y con eso es que se tiñe. Y este es el bosque alrededor de Hueyapan. Pueden ver igual cómo están los pelitos saliendo del árbol. Y es un material que además ocupan los zapotecos, los tarahumara, y que dependiendo de cada región tiene como significados y usos específicos. En este caso, en Teotitlán del Valle, en Oaxaca, no ocupan el pelito de árbol, sino las barbas de piedra, les dicen ellos, porque ocupan los líquenes que también son del mismo género Usnea, pero los que crecen en piedra, que crecen muchísimo más lento. Y que dan estos tonos ocres y como canelos que tenemos aquí. Me interesa en particular hablar además del cuapach porque los líquenes son organismos que crecen muy, muy lento, que son muy frágiles a los cambios en el medio ambiente, y la explotación debido a la producción artesanal está depredando los bosques. Entonces cada vez tienen que ir más lejos a recolectarlos, y estamos tratando de hacer en las propias comunidades y con los artesanos proyectos de concientización y de definición de uso, de quiénes lo usan, cuánto se usa, por qué, ¿no? Como realmente empezar a administrar los recursos, porque se están acabando, ¿no? Algo fundamental para la pintura es evidentemente el soporte, ¿no? Sobre qué vamos a pintar, así como en la tintorería, lo importante es sobre qué fibras fijamos el color. Los manuscritos se utilizaban o papel amate hecho de fibras de árboles, vegetal, ¿no? de estos árboles que aquí tenemos en la exposición. Hay un amate prieto y uno blanco, que son los dos tipos de amate. Hoy se usan otras especies más, jonotes y otras plantas, pero bueno, digamos que estos son los que históricamente se han ocupado. Y también se utilizaron pieles de venado. Hay varios códices que están hechos sobre pieles de venado, sobre todo los de la región mixteca. En el área maya y en el altiplano hay más ejemplos de manuscritos sobre papel de vegetal. Y este es un ejemplo de un manuscrito muy, muy tardío, igual, sin embargo, de procedencia indígena, y en el cual se puede ver un poco cómo las fibras se quita la corteza y lo que está pegado enseguida a la corteza
se extiende y se machaca con unos aplanadores y entonces se van extendiendo y separando las fibras entre sí y eso conforma el papel en realidad. Entonces son papeles de fibras muy largas que se sobreponen en red para que no se deshilen o deshilvanen de alguna forma y es una tecnología que es como muy consecuente, que se puede ver que la misma forma de preparar el papel en los manuscritos prehispánicos a los manuscritos coloniales. Hoy en día ya es un poco distinto la manera en la que se preparan y los materiales que utilizan, pero digamos que fue muy consistente en el mundo indígena. Y esto es un ejemplo de un códice sobre piel de venado y las diferencias son grandes sobre todo por las texturas que se logran en las superficies. En las pieles de venado además se ponen estas preparaciones de yeso que pueden ser más gruesas y entonces puede quedar más lisa la superficie y eso permite que el dibujo sea muchísimo más fino y más detallado. Este es un códice también del altiplano, es el códice borbónico, con una paleta que está producida por los pigmentos reconstruidos, las recetas reconstruidas, pero ya con combinaciones de colores, lo que les decía, que bueno, pueden tener los colores, las materias primas, digamos, los colores puros, pero después se pueden hacer mezclas de color para tener distintas matices, porque en este caso es un códice que tiene muchísimas diferencias de tonos, ¿no? Diferencias tonales que no se logran con un solo material, que requieren ser combinaciones de pigmentos. Y el azul más importante es el azul añil, por mucho, es con el que se hace el azul maya, es con el que se hace el azul oscuro, es un pigmento que se extrae de una planta, pero que al momento de extraerlo y al convertirlo en color se hace un sólido, es decir, se hace ya un pigmento como tal. No hay que hacer uno la mezcla y la química con sales adicionales ni nada. Lo que es complicado con el azul añil es teñir, porque hay que hacer un proceso de química a la inversa para poder volver a hacer soluble el pigmento y que se pueda fijar a la fibra. Entonces, el ejemplo que les traje es justo eso, cómo se produce el añil y luego cómo se descompone para poder teñir con él. Y esto es en Niltepec, Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, que históricamente se sembró índigo, se produjo índigo ahí, del istmo de Tehuantepec hasta El Salvador, digamos, Guatemala, El Salvador, se produjo índigo de manera histórica. A partir de la colonia mucho más, había haciendas dedicadas a la producción de azul añil. Y en la actualidad, en esta comunidad, hace como 25 años para acá, en esta comunidad los campesinos recuperaron las pilas antiguas del siglo XIX que tenían para hacer el índigo, las restauraron, recuperaron semillas de plantas silvestres que quedaban por ahí y empezaron una producción nueva de índigo. Entonces, ahora hay otras comunidades de la región que empiezan a plantar también añil, pero digamos que esta es la que lleva en la actualidad más tiempo. Es un proceso, la planta se siembra en marzo y por estas fechas, un poquito pasando lluvias, es que la planta está lista para ser cosechada. Es un momento crítico en el cual se decide que hay que cortar la planta, se supone que tiene que ser antes de la floración
para que la planta tenga todavía todo el colorante en la savia, digamos. Y entonces, bueno, tienen sus plantíos, recogen y hacen estas haces, estos atados, digamos, de plantas que son como de 8 kilos. El mismo día se colocan en una primera pila que es cubierta con agua. Es un lugar tropical bastante caliente, entonces con la propia temperatura ambiente las plantas se empiezan a fermentar y a descomponer y van soltando su savia y todo lo que va pegando con la superficie, con el oxígeno del aire, se va poniendo azul, como ustedes pueden ver, pero lo que queda por abajo del agua tiene una tonalidad amarillo verdosa que al día siguiente se pasa a una siguiente pila que está a un nivel más abajo. Y entonces ese jugo se bate y se bate y se bate como 8 horas seguidas, y entonces el chiste es ir introduciendo oxígeno dentro de esa mezcla de agua, y el oxígeno es lo que hace que las moléculas del precursor del añil, del índigo, se vayan transformando con el oxígeno en el índigo. Y son horas que están haciendo esta como ola artificial hasta que eso se ve súper amarilla esta pantalla, pero eso es un azul profundo, es azul noche, que se hace insoluble y entonces se hace una como nata que filtran en las telas, dejan que gotee y queda esta pasta. Eso es el añil. Y con ese añil es con el que se hace el azul maya, por ejemplo. Entonces, con este polvo, se fija, como ya es un polvo como tal, se mezcla con una arcilla blanca, que es una arcilla también muy particular, que se llama paligorskita, que es una arcilla que tiene pequeños capilares por dentro, son como popotitos, ¿no? Y la molécula del índigo es una molécula muy particular porque es una molécula asimétrica, como la del agua, digamos, que entonces, al igual que el agua, cuando se calienta, se puede evaporar, se puede hacer gas. Y entonces, cuando se mezcla la arcilla con el índigo y se calienta, esta cosa sólida, este polvo sólido, se hace gas y se mete en los tubitos de la arcilla y se queda fijado ahí adentro. Y entonces no tiñe la arcilla, sino que la absorbe el color. Y entonces, bueno, el azul maya, el azul mar Caribe, el azul turquesa del azul maya se logra así. Y en la tintorería, aquí este es el índigo en polvito, digamos. En la tintorería hay que hacer que ese índigo, que ya es un sólido, se descomponga y se vuelva a ser líquido. Y no es que lo mezcles en agua y se disuelva, hay que hacer un proceso. Perdón. Vamos a aventarla de esto. Bueno, que se cuelgue ahorita solita. Para poder hacer la fermentación, se hace una especie de caldo muy complejo de varias plantas. Izote, tepozán, y 3 plantas más, que todas tienen que ver, se utilizan también en la medicina tradicional y que sirven para acelerar el proceso de fermentación. Entonces, en el caso de Hueyapan, porque cada comunidad hay distintas maneras de hacer esa fermentación, en el caso de Hueyapan es como un caldo primigenio que se mezcla con un poco de residuo de una tintada anterior, al que le llaman simiente. Entonces guardan esa simiente de añil viejo ya usado en líquido,
lo mezclan con estas plantas, le ponen el azul nuevo molido y durante 3 días mantienen la olla donde mezclan todas estas cosas a una temperatura como de 50 grados, o sea, es como caliente pero nunca hierve, porque lo que necesitan es que empiece una pudrición, y lo que va a hacer esa pudrición es una fermentación por bacterias, y lo que va a hacer es que al fermentar se va a ir quitando, se va a ir el oxígeno de la solución, y al quitarse el oxígeno de la solución se va a lograr que el índigo se descomponga y se vuelva a hacer el jugo verde que veíamos en la pila. Entonces, cuando uno tiñe, uno sumerge su tela sobre esa tina verde, digamos, y cuando saca la tela al aire, a que tome el aire, se empieza a transformar en azul, poquito a poco. Conforme le va pegando el aire, empieza a reaccionar y se vuelve a hacer esa molécula de índigo otra vez azul. Entonces, muchas comunidades en el mundo, porque el índigo es además un tinte universal, tienen muchísimas historias y mitos alrededor de lo que significa este color y su transformación, porque sí es como bastante mágico que uno saca la camiseta, ¿no? Y es amarillo verdoso horrible, como de florero viejo, y de pronto empieza a pasar por todos los tonos hasta convertirse en azul. Y lo otro es que van aumentando el color, la intensidad del azul, por distintos sumergimientos, o sea, meten una vez y sacan y queda un azulito y así. De hecho, esta es una mascada tuareg del norte de África, y es de añil también. Y digamos, es el tono más oscuro, y este es un tono medio. Entonces, bueno, tiene esa propiedad. En Hueyapan les gusta utilizar tonos oscuros, y de hecho son de las pocas comunidades que pueden hacer negro con añil, que eso también es algo raro. Creo que hay 2 o 3 comunidades en el mundo que hacen negro a partir del azul añil. Y esto es estos azules de aquí son los famosos azules mayas, ¿no? Que pueden tener como todas esas variantes de color. Entonces, bueno, con esta imagen regreso a la figura del pintor y regresando a la exposición, un poco el ejercicio de traer el jardín, de crear este jardín fantástico que es imposible de mantener, porque hay plantas que requieren de mucha agua y mucho calor, hay plantas que requieren de frío y humedad, hay plantas, ¿no? Hemos hecho esta puesta artificial, tiene que ver un poco con eso, con la invitación a pensar en las implicaciones, qué es lo que hay detrás de esa imagen final que vemos, ¿no? Y toda la complejidad, tanto tecnológica como de rutas y de contactos entre distintas regiones geográficas y distintos saberes de química, de tintorería, de pintura, para poder pintar y plasmar la historia que está en los manuscritos de la exposición. Y algunos de los murales que están en la expo se hicieron con los pigmentos que se fabricaron
con los colorantes como parte de la reconstrucción, y como explicaba Mariana cuando estuvo aquí y presentó su trabajo, esta idea de ella de construir su obra en el lugar a donde exhibe, ¿no? Y hacer como esta labor de reactuar, revivir de alguna forma a través de la acción, algo, en este caso, el ejercicio del pintor indígena, ¿no? Y bueno, en este caso yo fui la colorista y ella fue la pintora, y con el lujo de poder tener ese jardín, y bueno, pues eso. Creo que sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola, buenas tardes. Me llamo Carla y mi pregunta es si la arcilla que mencionabas con la que se combinan los pigmentos, ¿sirve como mordiente para la tela? No, la arcilla que mencionaba que se combina para el azul maya en particular, no sirve como mordiente, es inerte, no reacciona químicamente. Pero para el resto de los pigmentos que sí requieren de otro tipo de soporte, era, en el caso de las recetas mexicanas, alumbre y tequesquite. Entonces son estos dos minerales que logras, que se pueden conseguir en los mercados, y lo que tienes que hacer son sales solubles en agua. El alumbre tiene aluminio y el tequesquite tiene muchísimos carbonatos, y las dos se disuelven en agua. Entonces primero las disuelves en agua, cada una por su lado, tienes los líquidos, digamos, y el color que tú quieras hacer, la cochinilla, alguna flor, alguna corteza. Entonces extraes el color de tu colorante, digamos, si es una flor, normalmente la hierves, la cuelas para separar los pétalos, lo que sea, que te quede el líquido coloreado nada más, como si hicieras agua de Jamaica, pon tú. Y luego, en la misma olla, le vas agregando alumbre y tequesquite. Y lo puedes hacer al ojo, porque entonces tú vas a ver cómo empieza a hacer espuma, ¿no? Y lo revuelves bien. Y cuando deje, le vas poniendo de a poquito de cada cosa. Cuando deje de hacer espuma, es que ya llegaron a un punto de equilibrio. Ya no le echas más. Y entonces lo dejas reposar. Y va a pasar lo que viste en las fotos así del frasquito amarillo, que se empieza a formar el cristalito con ya el color, atrapan el color y lo fijan en esa cristalización, y por su propio peso se van a ir al fondo del bote y te va a quedar el agua limpia arriba. Y hay recetas renacentistas y medievales que dicen que entonces puedes poner un trapo de lino bien apretado sobre un tabique y vertir ahí el agua, y entonces te va a servir de filtro eso, y el pigmento se va a quedar arriba. Pero si te esperas, ¿no?, a que solito decante y le tiras el juguito y así, lo que te conviene luego es echarle agua pura para ir sacándole las sales extras, si no luego te salen sales, ya que se cristaliza todo, empiezan a salir como cristales blancos por ahí. Pero es así, es muy sencillo.
Lo vamos a hacer, va a haber un curso aquí, lo vamos a hacer. Sí, sí, sí. Y disculpa. Y las recetas europeas, en vez de usar tequesquite, que no hay allá, usan una solución que es la lógica europea, lo que te dice es que tienes que mezclar una solución básica con una ácida. Y entonces el alumbre, si le mides el pH o le haces así, es bastante ácido. Y el básico, ellos lo sacaban del agua de cenizas. Si las cenizas de árbol, digamos, de madera, uno las pone en agua, las revuelve bien en agua. Bueno, ¿cómo es la receta? Cenizas de árbol y pones un recipiente, una tela bien cerrada, las cenizas sobre la tela y le filtras agua por ahí. Y entonces el agua pasa por las cenizas y decanta y haces agua de cenizas. Esa agua es súper básica. Si le mides el pH está como en 12, 13 y creo que 14 es lo más alto. Es muy, muy básica, te puedes quemar las manos. Entonces, en las recetas europeas, la explicación europea dice que cuando llegas al pH neutro, o sea, al 7, bueno, eso lo dicen hoy día, ¿no? Que sabemos que el pH y tal, pero antes igual ibas poniendo de a poquito así, hasta que deja de reaccionar y entonces lograbas tu pigmento. Con ceniza. Con agua de ceniza. Y alumbre se usa en todo el mundo. Y otra pregunta más. En cuestión de que la cochinilla, por ejemplo, y el añil, estos pigmentos, y el del amarillo, del líquen, ¿se pueden utilizar o se han utilizado en la cerámica? Lo podrías utilizar como pintura post-cocción. Sin cocerlo. Sin cocerlo, porque son orgánicos, acuérdate. Entonces, si los metes al horno, se queman. O sea, se te pierde el color, se descompone. Y lo que tienen los pigmentos orgánicos en los manuscritos aguantan muy bien porque en el caso de los códices normalmente van en biombo y van cerraditos y entonces casi nunca les da la luz del sol, ¿no? Ni el polvo. En las Biblias medievales y eso, ¿no? Pintadas, también están protegidas porque están en libros cerrados. Casi no les da el sol. Pero tú piensas que son colorantes como con los que tiñes la tela. Piensa en una cortina de casa que le da el sol, cómo se despinta mucho más pronto que la que está en la sombra. Y entonces eso pasa con los colorantes orgánicos, con los pigmentos que haces, los pigmentos laca se decoloran con el sol. Entonces, pues, es raro encontrarlos en pintura mural, es raro encontrarlos en cerámica. Y pintura mural, el caso del azul maya, como les explicaba, es un caso excepcional porque la molécula del índigo se mete dentro del capilar de la arcilla y entonces se vuelve una cosa muy estable químicamente, pero normalmente eso no es así. Okay, muchas gracias. A ti. Buenas. Mencionó que los colores naturales orgánicos son muy translúcidos. Entonces, ¿qué es lo que les da la brillantez y el colorido así vivo, por ejemplo, en los murales? Varias cosas. Uno, influye muchísimo el medio en el que se ponga el pigmento. O sea, el pigmento solo es el polvo de color. Y para hacer la pintura necesita el polvo de color y el medio que hace la película, el medio aglutinante que pega, ¿no? Y en el caso de los pigmentos laca, de los pigmentos orgánicos, dependiendo del tipo de medio, si son translúcidos u opacos. Cuando se pintan en aceite, hacen esas veladuras translúcidas porque el índice de refracción del pigmento laca es
igual al del aceite, entonces como que se moja, digamos. En caso, cuando se pinta con gomas orgánicas, como en estos códices de aquí, el pigmento el índice de refracción es distinto y entonces se ven opacos. Pero, por ejemplo, los murales que pintó Mariana con color en la exhibición, se ven el arco iris, por ejemplo, ahí logra notar esa translucidez de los pigmentos porque eso es un temple al huevo. Y entonces el huevo es graso, ¿no? La yema es aceitito igual. Y entonces logra mojar y hace que tengan esa cualidad transparente, que es la cualidad que normalmente reconocemos en los óleos. Pero hay, y en los murales, lo que podemos estar percibiendo, uno es la saturación del color y la dilución, porque una cosa es pintar bien saturado con mucho pigmento y otra es estar pintando con aguadas. Y entonces cuando uno pinta con aguadas, con muy poquito pigmento y mucho medio, lo que estamos haciendo son capas de pintura con poco color, y que también el color del soporte, en este normalmente blanco, ¿no? En los murales, también ese color se ve, digamos, permea, sirve como una luz, como una pantalla de luz. No sé si me estoy explicando bien, pero como que sí, les da la luminosidad del fondo. En cambio, si pone una capa súper gruesa de color con muchísimo pigmento, el propio pigmento no permite que el blanco del fondo pase, y entonces, ¿no?, se hace más opaco. Yo quisiera saber tu experiencia acerca de estos códices, cómo fue tu acercamiento hacia ellos, de qué archivo histórico se tomaron y sobre todo si tuviste algún decodificador o algunas clases para entender todos estos símbolos. Bueno, no los he visto todos en vivo, porque eso es la mayoría de los códices prehispánicos, de origen prehispánico, están fuera de México. En México hay 2 o 3 en archivos institucionales, quizás en comunidad guarden celosamente algunos códices que no conocemos, pero la mayoría de los códices anteriores a la conquista están en Europa. Como explicaba Silvia al principio, mi trabajo es interdisciplinar, porque si no me apoyo con biólogos, químicos, físicos, fotógrafos especializados, historiadores, paleógrafos, epigrafistas, ¿no? Hay una serie de cosas que yo no lo puedo saber todo. El trabajo interdisciplinar te permite de alguna forma ir armando vocabularios comunes con tus contrapartes y tendiendo puentes, y entonces quizás entienda más de química que el común historiador, o tenga mejor ojo para entender la escritura del siglo XVI, porque tomé curso de paleografía cuando era estudiante, pero es fundamental el trabajo en equipo. Y entonces, un poco como historiador, el trabajo también consiste no solo en entender lo que te está diciendo el químico o el físico o el biólogo, etcétera, sino en después eso incorporarlo y traducirlo al español, ¿no?
Entonces, y parte importantísima para poderlo traducir al español desde mi perspectiva y desde mi experiencia ha sido reconstruir las cosas yo. Sin esa parte manual de conocer las plantas, ir a ver dónde crecen, crecerlas en mi jardín, experimentar con ellas, ir con las tintoreras, ver cómo le hacen, leer. No, las cosas no tenían mucho sentido. Me pasé mucho, o sea, leí muchas veces el capítulo del color, la versión en español, la versión en náhuatl, y decía, esto no dice nada, no puede ser una receta imposible. Me fui a ver recetas europeas para ver cómo las escribían ellos, y me di cuenta que escribían igual. O sea, ¿no? Que las recetas son desde que Aunt Jemima hizo sus hotcakes para que todos las entendamos, pero recetas así de taller de expertos, pues qué tantas cosas pones o no. Y bueno, nuestra historia, que es una historia con muchas interrupciones violentas como la conquista, donde se perdió mucho saber, es muy distinta a la europea o a la oriental, ¿no? Donde hay en la europea cientos de años escritos y en la oriental miles de años escritos de cómo se hacen las cosas y se siguen haciendo igual, y hay una tradición de mucho tiempo. Nosotros tuvimos como una fractura traumática y muchas cosas se suspendieron y perdimos, pero otras no. En el caso de los colores orgánicos, se perdió la pintura, pero no la tintorería. Se siguen vistiendo y bueno, ahora lo compramos como artesanía o como arte, dependiendo de quién, ¿no? Cómo lo veas, o como ropa y punto. Pero hay muchas comunidades que mantuvieron ese saber en cosas utilitarias del día a día, y que los antropólogos se dieron cuenta, y los etnógrafos se dieron cuenta, y los historiadores del arte se dieron cuenta, y que, bueno, de ahí podemos rescatar y reconstruir partes perdidas, pero sí es como importante ir y venir en la historia, ¿no? Yo creo que el texto del siglo XVI solito, descontextualizado, es muy difícil de interpretar y de recrear. De entrada me tardé muchos años encontrando las materias primas, ¿no? Yendo a los lugares y confirmando con un biólogo que eso era eso y no otra cosa, y así. Pero en las comunidades indígenas, y el caso de Hueyapan aquí en Puebla es particularmente interesante en relación al Códice Florentino, porque hablan náhuatl y son tintoreros. Entonces ahí eso estuvo bien, digamos. Hola Tatiana, quisiera preguntar acerca de cuántos colores ustedes tienen identificados, oficialmente, y cuántos ustedes han generado en lo que han hecho química acerca de ensayando esos colores aproximadamente. No me sé el número, pero voy a tratar a ver. Rojos son cochinilla, palo de Brasil, achiote. De los del Florentino, ¿no? Nada más, porque es la fuente a la que nos hemos referido. Entonces son 3 ahí. Amarillos son xochipalli, que xochipalli quiere decir flor que pinta. Entonces puede ser muchísimas flores, pero están asociadas a las amarillas, y flores amarillas que pintan hay muchísimas. El chiste siempre es cuáles resisten más a la luz o al lavado o ¿no? En el tiempo. Entonces el cempasúchil es uno, el poleo, que es medio prima del cempasúchil, o creo que es también un tajetes, pero otra especie. Luego hay otras que se llaman cosmos sulfurius. Ahorita en la carretera está lleno de dalias y cosmos,
Es como la época para cortar florecitas amarillas y teñir con ellas. Y entonces, bueno, a ver, cempasúchil hay como 2 o 3. Luego la xochipalli, luego el líquen y la zacatlascali, que es la parásita. Entonces tienes 6 amarillos más 3 rojos, 9. Azules está el matlali, el añil y el muitle. Otros 3, 9, 12. Y luego para hacer verde juntas amarillo y azul, para hacer morado juntas rojo y azul. Y entonces, bueno, hay 12, digamos, que base, y dependiendo, como te decía, si le pones 1 gramo o 3 de cochinilla, tu rojo va a ser bien rojo, casi guinda o rosita. Entonces, ahí ya tienes una cantidad de variables brutales. Y luego, si mezclas entre colores, se multiplican, ¿no? Entonces, si la cochinilla con el zacatlascali haces un tipo de naranja, pero si lo usas con el amarillo del cuapach, haces otros tipos como más cobrizos, y si los mezclas con y entonces, nunca los he contado. Pues le agradecemos muchísimo a Tatiana Falcón por esta conferencia, a todos ustedes su asistencia, y queremos comentarles que la exposición de Intlili Intlapali se va a extender 2 semanas más, o sea que la vamos a tener hasta el 26 de noviembre, y el 25 de octubre tenemos la última conferencia de este ciclo. Vendrá Marta Gabaldón a hablar sobre los documentos que tenemos en la exposición que provienen del Archivo General de la Nación. Pues muchas gracias nuevamente, Tatiana, buenas noches y los esperamos. Buenas noches.